leerle una lista. Escúchenla con atención, porque cuando termine voy a hacerle unas preguntas que ningún medio de comunicación se ha atrevido a hacer en voz alta. 6 altos mandos militares en 6 meses. En un ejército que ya era una sombra de lo que fue, imagínense ustedes sin ninguno de estos generales. Y la pregunta que nadie está haciendo en estos momentos: ¿qué tienen en común todos estos generales además de haber muerto? La respuesta a esa pregunta no está en sus expedientes médicos, está en algo que ocurrió en julio del 2026. Algo que un joven de 41 años con un reloj Rolex y tenis Hermes dijo en una entrevista a USA Today. Algo que los generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no pueden tolerar. Y ese algo es la razón por la que están muriendo todos estos generales. Quédense hasta el final, porque lo que les voy a revelar hoy es la historia que el régimen cubano más necesita que nadie cuente. ¿Ok? Así que mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin. Les voy a pedir a todos, por favor, que compartan este video y se queden hasta el final, porque lo que van a entender hoy aquí es dinamita pura. Déjame mostrarles algo que cuando lo vean en una sola pantalla cambia completamente la forma en que interpretan cada muerte individual. 6 altos mandos militares cubanos en 6 meses, con una frecuencia que ya no puede explicarse solamente porque es cuestión de edad, con causas de muerte que el régimen no siempre ha querido revelar, con un patrón que cuando lo analizas con lo que está ocurriendo dentro de la cúpula castrista, deja de ser una coincidencia y se convierte en algo mucho más oscuro. El 4 de julio del 2026, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocido como la FARC, confirma la muerte del general de brigada Alcibiades Wilmer Pérez Rivero, ex jefe de las direcciones de inteligencia militar de las FARC. En el comunicado oficial no precisó ni la edad del fallecido ni la causa de la muerte, prácticamente habitual lo de este régimen cubano ante el deceso, ante la muerte de figuras militares de alto rango. Pérez Rivero ingresó a la FARC en 1979 como cadete en el Instituto Técnico Militar José Martí. Se graduó como ingeniero radioelectrónico, ascendió desde jefe del pelotón hasta comandar batallones de exploración radioeléctrica. Fue profesor de especialidad en la Academia de la FARC General Máximo Gómez y llegó a ser jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Jefe de Inteligencia Militar, eso no es un cargo administrativo, ese es el hombre que sabe todos los secretos del ejército cubano, sobre sus propios generales, sobre sus propias operaciones, sobre sus propios secretos, como dije anteriormente. Vaya, que viene siendo algo así como una contrainteligencia. Los honores militares en los funerales del general de brigada Alcibiades Wilmer Pérez Rivero fueron presididos por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ministro de las FARC, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y otros jefes y oficiales de la institución armada y del Ministerio del Interior. Sus condecoraciones incluyen la medalla Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase, la medalla Fraternidad Combativa y los conmemorativos por el aniversario de la FARC y por 10, 15 y 20 años de servicios. Sus restos, como siempre hacen, fueron cremados, sus cenizas depositadas en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la necrópolis de Colón, con honores militares. Y antes de Pérez Rivero, el 21 de octubre del 2021, murió el general de brigada de reserva Manuel Fernández Falcón a los 85 años a causa de un paro respiratorio, según el noticiero de la televisión cubana. Fernández Falcón fue miembro también del movimiento 26 de julio, participó en las luchas clandestinas de Santiago de Cuba, se incorporó a la guerrilla, en fin, participó en la intervención cubana en Angola, fue el director de la Academia Militar de las Milicias de Tropas Territoriales. Escuchen esto: sustituto del jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, director del Instituto Superior del Minin Ilesio Reyes. Con su muerte, en ese momento del 2021, ya sumaban 17 los militares cubanos de alto rango muertos en los últimos 3 meses. Eso ocurrió en el 2021, lo que es ayer. 17 en 3 meses, 2021, y ahora en el 2026 el patrón se repite con una diferencia fundamental que voy a explicarte en la próxima sección. Pero primero necesitan entender algo sobre el general Alcibiades Pérez Rivero, que el comunicado oficial del MININ no dijo.
algo que está directamente relacionado con lo que está ocurriendo dentro de la cúpula castrista ahora mismo. Por supuesto, antes de seguir, si estás viendo este video y no estás suscrito, este es el momento, porque ahora es cuando viene lo que ustedes saben, la candela de verdad. Solamente te he enseñado el humito. Activa la campanita, porque lo que viene ahora conecta la muerte de esos generales con algo que ocurrió en julio del 2026 y que el régimen no puede controlar. ¿Por qué la muerte de este último general, Wilmer Pérez Rivero, importa más allá de un orgullo militar? Necesitan entender qué hace exactamente la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Según las descripciones oficiales, sus funciones incluyen la obtención y análisis de información estratégica relacionada con la defensa nacional, inteligencia y contrainteligencia militar, monitoreo de amenazas externas e internas. Amenazas internas, esas dos palabras son clave. Periódico Cubano lo documentó con tremenda precisión. La Dirección de Inteligencia Militar tiene entre sus funciones tareas de inteligencia, de contrainteligencia militar y ante la ausencia real de amenazas militares externas, se enfoca en el ser principal aparato represor de Cuba, con opositores dentro y fuera de la isla como su principal blanco. El principal aparato represor de Cuba, eso es lo que dirigía Wilmer Pérez Rivero, el que acaba de fallecer ahora mismo. Y un hombre que dirige el principal aparato represor de Cuba durante años, no solo sabe quiénes son los opositores, sabe quiénes son los generales que tienen dudas, sabe quiénes son los oficiales que están calculando de qué lado quieren estar cuando todo termine, quiénes son los militares que no están de acuerdo con la dirección que está tomando el régimen. Pérez Riveros sabía todo eso, porque era su trabajo saberlo. Y Cibercuba también lo comentó con una frase que es importante, con una frase que es más importante de lo que parece. Dijo que el patrón de decesos refleja el acelerado envejecimiento de la cúpula cubana. No tiene relevo visible en el horizonte. Quédate con estas palabras porque más adelante vas a entender por qué te las estoy repitiendo. Pero hay algo que esa conclusión ignora completamente. Algo que el Diario de Cuba planteó en un análisis que ningún otro medio se atrevió a publicar con esa claridad. El Diario de Cuba consultó al grupo de militares objetos de conciencia, encabezado por el general de brigada cubano Rafael del Pino. Y ese grupo dijo algo que es imposible ignorar. Dijo que es prácticamente imposible determinar a qué obedece esta cantidad inusual de fallecimientos, a no ser que sea una mala intención del régimen para saber el estado de opinión de sus colaboradores más allegados. Una mala intención del régimen es liquidar a sus propios generales para saber el estado de opinión de sus colaboradores. Eso no es una teoría de conspiración, esa es la evaluación de militares cubanos en el exilio que conocen cómo funciona el régimen de adentro, y su evaluación es que las muertes pueden ser una operación de inteligencia interna, una forma de eliminar a quienes no están de acuerdo y de enviar mensajes a los que todavía están vivos. El 6 de julio del 2026, USA Today publica la primera entrevista de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, con un medio americano. En esa entrevista, que todo el mundo que sabe que el Cangrejo es medio anormal, dijo algo que los generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no podían tolerar, algo que violaba el código no escrito de las instituciones militares cubanos, algo que ningún civil, por poderoso que fuera su apellido, había dicho con tanta claridad anteriormente. En la entrevista se realizó en la oficina que fue de Raúl Castro, en la parte superior del Palacio de las Convenciones de La Habana, en la sede de la Asamblea Nacional, la oficina más poderosa de Cuba. No la oficina del presidente de la República o la oficina de Canel, no. La oficina de Raúl Castro, que ahora ocupa el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro Rubio, el guardaespaldas, el nieto preferido. USA Today lo describió con una precisión que no necesita análisis. Cito textualmente: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, ocupa ahora el asiento de poder en esa misma oficina. El asiento de poder. No es el asiento del guardaespaldas, no es el asiento del escolta, el asiento del poder. Dijo que cada mañana a las 5 de la mañana revisa informes clasificados de los ministerios de Interiores, Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas cubanas, y que más tarde lo comenta con su abuelo, a veces durante el almuerzo. Vaya, mira tú, el pueblo cubano pasando hambre y ellos al menos tienen almuerzo. Los informes clasificados de las Fuerzas Armadas, revisados por un hombre sin cargo oficial,
casi sin rango militar activo, aunque le pusieron el rango de coronel, sin posición en ningún organigrama de la FARC, revisados antes que el presidente, y pongo entre comillas, de la República, revisados antes que los propios generales que probablemente los producen y que sí ocupan cargos. Esto, señoras y señores, se puede interpretar de muchas maneras, pero vamos a seguir porque esto se pone más interesante. Cangrejo dijo algo que los generales interpretaron como una declaración de intención. Dijo: no me considero un político, nunca me ha interesado la política, pero si en algún momento la revolución me lo pide, yo lo haría. Escuchen bien, el pueblo cubano no te lo va a pedir. Si la revolución, ¿y qué es la revolución? Bueno, toda la partida de descarado esto. Si la revolución me lo pide, ¿verdad? Esa frase no es modestia, es una advertencia. Es el Cangrejo diciéndole a los generales que está disponible, que está preparado, que si Raúl Castro decide que él es el sucesor, él va a aceptar. Y ven acá, qué volá con los generales que llevan décadas dentro del sistema, que ascendieron por lealtad y por méritos dentro de las instituciones, que respetan aparentemente la cadena del mando como el principio más sagrado de cualquier ejército. Leyeron sus frases y entendieron lo que significaba. Que un hombre sin rango, sin cargos, anormal, sin méritos militares, puede convertirse en su comandante en jefe. Y Uso Today también reveló algo más sobre la relación entre el Cangrejo y Raúl Castro y explica por qué los generales no pueden hacer nada al respecto. Dijo que Raúl Castro se aseguró de que desde la adolescencia su nieto asistiera a todas las reuniones importantes sobre los asuntos del Estado cubano, incluidas largas y acaloradas discusiones entre Fidel y Raúl Castro. Sí, desde su adolescencia, Raúl Castro preparó a su nieto durante décadas para este momento y los generales lo sabían y no podían hacer nada. Bueno, o eso creían. After weeks of discussions, I flew to Havana for a series of rare and exclusive meetings with Rodriguez Castro. For several hours, over 2 meetings, we had a wide-ranging conversation that hit on current U.S.-Cuba talks and his vision for this island's future. We met in the office that was once Raúl Castro's, an office that is now his, and in a hip restaurant in Havana's historic sector, amid rolling blackouts. En los regímenes totalitarios, cuando el liderazgo quiere saber quién está de acuerdo y quién no, a veces usan métodos que no dejan rastros, métodos que parecen naturales, que pueden explicarse con la edad, con enfermedades preexistentes, con el deterioro normal de hombres que tienen 80 o 90 años. Pero lo único que no se muere es Raúl Castro Ruz. Óigame, casualmente. El MOC añadió algo que es fundamental para entender la dinámica del poder dentro del ejército cubano. Dijo: en los regímenes comunistas, retirarse del servicio, cualquiera que sea, es pasar a un plano secundario y casi siempre olvidado y mal remunerado. Y añadió: muchos de los militares en retiro dejan de tener los poderes económicos que le proveían los altos cargos en los que estaban destinados. A partir del retiro, muchos de ellos tienen que enfrentarse a la realidad existente y verdaderamente desconocida. Poco a poco van siendo olvidados. Poco a poco van siendo olvidados. Eso es lo que pasa a un general cubano cuando ya no es útil, cuando ya no tiene poder que tenía antes, cuando ya no puede protegerse a sí mismo. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre la muerte de los generales concluyen otra vez en lo mismo. Que son viejos, que es naturales, que la generación histórica está llegando a su final. Pero hay algo que esta conclusión ignora, algo que el propio MOC señaló y que esa es la pieza más importante de todo este análisis. El MOC dijo que los fallecidos, solo algunos ocupan puestos activos dentro de la jerarquía militar. El resto, si bien habían ocupado cargos muy importantes, ya estaban caducados y no tenían poca influencia o casi ninguna. Caducados y sin influencias. Y entonces la pregunta es: ¿por qué están muriendo los generales con influencia? La pregunta es: ¿por qué están muriendo los generales sin influencia? Porque un general sin influencia no es una amenaza política, no puede organizar una resistencia, no puede bloquear el acceso del Cangrejo, no puede hacer nada, a menos que sepa algo, a menos que tenga información, a menos que sea un testigo de algo que el régimen necesita que nadie más escuche. Y eso nos lleva de vuelta al que murió recientemente, Wilmer Pérez Rivero, el ex jefe de inteligencia militar, el hombre que durante años supo todo sobre el ejército cubano. Se lo sabía porque de sus propios generales, sus propias operaciones, sus queridas, su dinero, sus propiedades, sus negocios, vaya, todos sus secretos.
¿Qué sabía Pérez Rivero que el régimen necesitaba que se llevara a la tumba? Díaz-Canel ha dicho en múltiples ocasiones que Cuba está preparada para defender la soberanía ante cualquier agresión extranjera, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias están listas, que el pueblo cubano va a defender la revolución. Y al mismo tiempo, los generales que deberían dirigir esa defensa están muriendo. 6 altos militares cubanos en 6 meses. El ex jefe de inteligencia, el fundador del MININ, jefe de servicio de mayor división de los tanques, el contraalmirante de la Marina de Guerra, todos muertos, todos cremados, todos depositados en el panteón de la FARC. Un ejército que pierde a 6, por supuesto, eso lo sabe también el secretario de guerra, que es una ventaja fundamental y que la dictadura cubana no duraría mucho en el poder. Y mientras esos generales mueren, más de 9.400 efectivos americanos están posicionados en el Caribe. La operación Spear activa, Roosevelt Row operativa y un general americano que dijo que los militares están esperando simple y llanamente la orden. Esa contradicción es imposible de resolver. Un ejército que pierde a sus altos mandos en el momento en que enfrenta la mayor amenaza militar desde la crisis de los misiles de 1962 no está en posición de resistir nada. Díaz-Canel lo sabe, el Cangrejo lo sabe y Raúl Castro también lo sabe. Pero ninguno de los tres puede decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta sería admitir que el régimen está más vulnerable que nunca. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder. The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd. Que la retórica de resistencia es exactamente eso, retórica. Y que aquí es donde esta historia da el giro que nadie esperaba, porque la mayoría de los análisis sobre la vulnerabilidad militar cubana concluyen lo mismo, que el ejército cubano no puede resistir las operaciones militares, que la asimetría de fuerzas es demasiado grande, que la resistencia sería mínima. Esa conclusión puede ser correcta, pero hay algo que la conclusión ignora completamente, algo que cambia la forma en que debes interpretar cada muerte de general. El ejército cubano no está perdiendo generales porque sean viejos, está perdiendo generales porque el Cangrejo los está reemplazando. No con nuevos generales, con lealtad directa de la familia de los Castros. Eso es lo que está construyendo. No es un ejército más fuerte, es un ejército más leal. Un ejército donde los generales que queden saben que si no están de acuerdo con el Cangrejo pueden terminar como los que ya no están. Un ejército basado en el miedo al Cangrejo es lugar de la lealtad de las instituciones. Es exactamente el tipo de ejército que colapsa cuando la presión es suficiente. Porque los soldados que obedecen por miedo no mueren por convicción. Y cuando llega el momento de decidir, van a calcular sus opciones. Esta vez voy a mostrar la convergencia como si fuera un árbol que está perdiendo sus ramas. No porque hay una tormenta, sino porque alguien está cortándola desde adentro. En el tronco de Raúl Castro, 95 años, prófugo de la justicia americana, imputado por 4 cargos de asesinato. El hombre que durante décadas fue el árbol entero, que ahora solo tiene el tronco, que depende de sus ramas para mantenerse en pie. Las ramas que cayeron: general de división Claro Orlando Armegal Vidal, general de brigada José Luis Mesa, contraalmirante Roberto Eduardo, comandante Ramiro Valdés, más conocido como el Carnicero, general de brigada Antonio Rafael Concepción, general de brigada Wilmer Pérez Rivero. 6 ramas en estos momentos en 6 meses, cada uno con una década de historia, con conocimientos institucionales, con redes de lealtad dentro del ejército y con información que nadie más tiene. Y en lugar de esas ramas, el Cangrejo, una rama injertada artificialmente, sin raíces propias en el árbol, sin historia dentro de las instituciones, sin méritos militares que justifiquen su posición, sostenida únicamente por el tronco, por Raúl Castro Ruz. Y aquí está el problema del injerto. Cuando el tronco muera, la rama injertada no tiene raíces propias para sostener, por lo tanto, cae. Raúl Castro tiene 95 años, es prófugo de la justicia americana y tiene una acusación federal con 4 cargos de asesinatos. El fiscal general Todd Blanche dijo que va a hacer todo lo posible para traerlo a los Estados Unidos de América. Estados Unidos imputó al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves en relación con el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996. Los cargos fueron presentados
Cuando Raúl Castro ya no esté, el Cangrejo no tiene nada. No tiene respaldo del PCC, no tiene las décadas de lealtad institucionales, no tiene el respaldo de los generales que están muriendo, no tiene el respaldo del pueblo que lo ve con un Rolex y tiene tenis Hermes, mientras que el pueblo cubano no tiene luz, no tiene agua, y él dice que él quiere que el pueblo cubano viva como él. Solo tiene el apellido, y el apellido no es suficiente cuando el tronco ya no está. El árbol que pierde sus ramas y las reemplaza con injertos artificiales no es un árbol más fuerte, es un árbol que está preparando su propio colapso. Y ese colapso, cuando llegue, va a ser más rápido y más total de lo que nadie espera. Cuando empezamos a preparar este video, la pregunta era simple: ¿por qué están muriendo tantos generales? La respuesta obvia es la vejez. La respuesta cómoda es el envejecimiento natural de una generación. La respuesta que el régimen quiere que usted acepte. Pero hay otras respuestas. Una respuesta que un grupo de militares objetores de conciencia planteó, el MOC, que el Diario de Cuba publicó con sus propios datos, hace imposible ignorar, y es que están matándolo a todos literalmente. Ahora, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora para ir concluyendo? 6 altos mandos militares cubanos murieron en 6 meses, recientemente, a punto de una invasión, que el régimen no revela las causas de muerte. Y en varios casos, algunos de ellos tienen conocimiento directo de operaciones que el régimen no puede permitir que salga a la luz. Eso es un fact check. Está documentado, te lo estoy mostrando ahora mismo. Sabemos que el Cangrejo reveló en UC Today que ocupa la oficina de Raúl Castro, que lee los informes clasificados de la FARC a las 5 de la mañana y que lo discute con su abuelo al mediodía. Y que los generales de la FARC leyeron eso y no podían creerlo, no podían tolerarlo. Eso también es un fact check. Y sabemos también lo que están diciendo, por supuesto, la MOC, es decir, los generales cubanos de conciencia, de opositores de conciencia que se encuentran en el exterior. Ahora también lo que sí sabe el gobierno norteamericano es que el ejército cubano, el ejército de la dictadura cubana, está perdiendo sus altos mandos en los momentos en que enfrenta la mayor amenaza militar desde la crisis de los misiles. Mientras Miguel Díaz-Canel dice que el pueblo cubano está preparado y que también es un hecho documentado, según él, de que van a salir a defenderlo. Estos 4 hechos documentados que juntos cuentan una historia que el régimen cubano no puede desmentir con un comunicado oficial. Y es que la muerte de estos generales, ¿y qué es lo que significa realmente la muerte de estos generales? No es el fin de una generación, es el principio de un vacío de liderazgo militar que el Cangrejo no puede llenar con un apellido y un portfolio Salvatore Ferragamo. En ese vacío, cuando llega el momento en que más se necesite el liderazgo real para ellos, va a ser la diferencia entre el régimen que resiste y el régimen que colapsa. Por eso te voy a pedir a ti ahora mismo, porque te estoy contando en tiempo real la caída de la dictadura de los Castro, que compartas este video. No por las vistas, sino porque el pueblo cubano tiene derecho a saber que el ejército que supuestamente lo va a defender está perdiendo a sus generales uno por uno. Y que las personas que están ocupando el espacio, que dejan a un hombre con un rol y unos tenis que nunca bajó de la sierra. Por lo tanto, compártela ahora. Para colmo, ese Cangrejo es bastante anormal. Por lo tanto, yo te pido que lo compartas ahora en todas tus redes. Y si, por supuesto, si no estás suscrito, este es el momento en que active la campanita. Porque cuando el próximo general muera, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Así que nada, mi nombre es Darwin Santana. Este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Por favor, comparte todo esto y nos vemos en un próximo video.